Tengan todos ustedes buenos días. Los saludo con gusto y agradezco su participación. El día de hoy tendremos una sesión que lleva por título Declaraciones informativas, lo cual veremos en qué consiste, así como los anexos vigentes y las multas por no cumplir con la declaración informativa. En esta ocasión me acompaña el contador Roberto y su servidor Adrián Res. Empecemos. ¿Me pueden confirmar en el chat si se escucha bien y si se ve la presentación? Gracias, gracias. Bien, el temario consiste en tipos de declaraciones, qué es la DIM, descripción de anexos contenidos por el aplicativo, anexos vigentes, qué son las formas y avisos oficiales, tras informativas, fechas de presentación, medios de presentación y por último, multas e infracciones. Objetivo. Entidad. Implementar el control interno para cumplimiento de obligaciones fiscales. Participante. Identificar avisos, formas y obligaciones vigentes por presentar. Bien, las obligaciones se desglosan en dos apartados, declaraciones y formatos. En declaraciones se encuentran los definitivos, provisionales, anuales e informativas. Y en formatos, los avisos y formas. Bien, ¿qué es la DIM? La Declaración Informativa Múltiple en México, o también denominada DIM, de acuerdo a sus iniciales, es una declaración anual, la cual debe ser presentada ante la autoridad fiscal de dicho país por determinados contribuyentes en un ejercicio fiscal. En resumen, la DIM te permite presentar la declaración informativa de las personas que le retuviste impuestos en el ejercicio anterior, así cumplir con la obligación de presentar las operaciones efectuadas a través de fideicomisos y con partes relacionadas. Quienes lo presentan, la presentan las personas físicas y morales, así como los fideicomisarios o fideicomitentes que efectúan operaciones a través de fideicomisos que realicen actividades empresariales. Cuando se presenta, a más tardar del 15 de febrero de cada año, tratándose de la información con partes relacionadas el 15 de mayo del año inmediato posterior a la terminación del ejercicio que se trate. Bien, como se puede apreciar en las imágenes, para presentar la DIN tenemos que descargar de la página del SAT, lo cual se puede apreciar aquí el link para que descarguemos el programa y así se pueda instalar. Y ahí a continuación se especificará qué la diferencia de entre persona física y moral en cuanto al llenado. Medios para presentar la DIM. Regla 2.8.2.1. Para los efectos del artículo 31, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, de los artículos 76, fracciones 6, 7, 10, así como el último párrafo del artículo 145, séptimo párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta y artículo 19, fracción 17 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, los contribuyentes obligados a presentar la información a que se refieren las disposiciones citadas correspondiente al ejercicio fiscal de que se trate, incluyendo la información complementaria y extemporánea.
De estas deberán efectuarla a través de la DIM y anexos que la integran vía Internet o en medios magnéticos, observando el procedimiento siguiente. 1. Obtendrán el programa vigente para la presentación de la DIM en el portal del SAT o opcionalmente podrán obtener dicho programa en medios magnéticos en cualquier administración desconcentrada de servicios al contribuyente. 2. Una vez instalado el programa, capturarán los datos generales del declarante, así como la información solicitada en cada uno de los anexos correspondientes que deberá proporcionarse de acuerdo a las obligaciones fiscales a que estén sujetos, generándose un archivo que presentarán vía Internet a través de medios magnéticos de conformidad con lo establecido en esta regla. Lo que indica en esta diapositiva es que tenemos que tener el programa DIN para poder presentar los anexos correspondientes, ¿ok? Y obviamente tenemos que llenar en cuanto a personas físicas, se nos indica que tenemos que llenar la COR, el nombre, apellidos del contribuyente. Y en cuanto a personas morales, basta que anexemos el RFC y razón social. Si tuvieran alguna duda, les agradecería que lo dejen en el cajón de preguntas. 3. En el caso de que hayan sido capturados hasta 40,000 registros, el archivo con la información se presentará a través del SAT. El SAT enviará a los contribuyentes por la misma vía el acuse de recibo electrónico, el cual deberá contener el número de operación, fecha de presentación y el sello digital generado por dicho órgano. 4. En el caso de que por la totalidad de los anexos hayan sido capturados más de 40,000 registros, deberán presentar la información ante cualquier administración desconcentrada de servicios al contribuyente en unidad de memoria extraíble USB o en CD, los que serán devueltos al contribuyente después de realizar las validaciones respectivas. Y el fundamento legal lo podemos encontrar en el Código Fiscal de la Federación, artículo 31, en la Ley del Impuesto sobre la Renta, artículos 76, 110, 117 y 145. Y por último, en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en el artículo 19. Bien, como indica en esta diapositiva, cuando enviamos la declaración DIM, más bien la informativa DIM, nos arroja un acuse, lo cual tiene un número de operación, fecha de presentación y un sello digital. Es similar como el acuse de DIOT. Declaraciones complementarias de la DIM. Regla 2.8.2.2. Para los efectos del artículo 32 del Código Fiscal de la Federación, en las declaraciones complementarias de la DIM que presenten los contribuyentes en términos de este artículo, se deberá indicar el número de operación asignado y la fecha de presentación de la declaración que se complementa, debiendo acompañar solo él los anexos que se modifican, debiendo contener tanto la información que se corrige como la que no se modificó, así como la información relativa a los datos generales del declarante y el resumen global contenidos en el programa citado. El fundamento legal lo podemos encontrar en el Código Fiscal de la Federación, artículo 32. Bien, lo que menciona en esta diapositiva, cuando se tenga que presentar alguna declaración complementaria de la DIN, se tiene que especificar el número de operación, la fecha que se presentó. Obviamente estos datos lo vamos a sacar de la declaración normal que presentamos con anterioridad.
Clave en el RFC y COR. En la declaración informativa y contraseña en la DIM. Regla 2.8.2.3. Las personas físicas que presenten sus declaraciones informativas de conformidad con esta sección, en todos los casos deberán señalar su COR. Asimismo, para los efectos de esta sección, los contribuyentes que presenten la DIM vía Internet deberán utilizar la contraseña generada por los propios contribuyentes a través de los desarrollos electrónicos del SAT que se encuentran en el portal del SAT. En el fundamento legal podemos encontrar en el Código Fiscal de la Federación artículos 17D y 31, también en la Ley del Impuesto al Valor Agregado, artículo 32. Bien, verán en esta diapositiva es lo que mencionaba con anterioridad. Para las personas físicas es obligatorio que se señale la COR, que esto sería la diferencia de presentar de las personas físicas y morales. La diferencia es la COR. Bien, en este cuadro se anexan los 10 anexos. Cabe mencionar que de los 10 solo existen 4 anexos vigentes, pero por cultura general vamos a revisar cada uno de los anexos. Anexo 1. Información anual de sueldos, salarios, conceptos asimilados, crédito al salario y subsidios para el empleo y para la nivelación del ingreso. Anexo 2. Información sobre pagos y retenciones del ISR, IVA, IEPS. Anexo 3. Información de contribuyentes que otorguen donativos. Anexo 4. Información sobre residentes en el extranjero. Anexo 5. De los regímenes fiscales preferentes. Anexo 6. Empresas integradoras, información de sus integradas. Anexo 7. Régimen de pequeños contribuyentes. Anexo 8. Información sobre el valor agregado. Anexo 9. Información de operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero. Y por último, el anexo 10. Operaciones efectuadas a través de fideicomisos. Los anexos vigentes son el anexo 1, anexo 4, anexo 9 y anexo 10. Anexo 1. Información de sueldos y salarios. Las constancias referidas siguen existiendo y se obtienen del programa DIM. Sin embargo, desde el ejercicio fiscal 2017, el llenado de esta declaración no es obligatorio. De conformidad con el artículo 9 transitorio fracción 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta del año 2014. La regla 2.5.4, segundo párrafo de la regla miscelánea fiscal 2023, prevé que los casos en donde se emita un CFDI por la realización de actos o actividades por la percepción de ingresos y se incluye en el mismo toda la información sobre las retenciones de impuestos efectuadas, los contribuyentes podrán optar por considerar como constancia y comprobante fiscal de retenciones. Bien, lo que acabamos de leer, el párrafo anterior, indica que en el ejercicio 2017 ya no se tenía la obligación de expedir una constancia en el programa DIN, que se tendría por cumplido el anexo 4, bien, perdóname, el anexo 1, con que tuviéramos un comprobante de CFDI donde tuviera las retenciones. Y con eso ya se tenía por entendido de que ya cumplimos con el anexo 1. Bien, bajo este contexto, los CFDIs de nómina amparan tanto la constancia como el CFDI de retenciones, por lo que no es obligación del patrón proporcionar el formato 37 de la DIM, referente a la constancia de retención de sueldos y salarios.
La razón por lo cual muchos trabajadores siguen solicitando esta constancia es porque anteriormente se ocupaba de base para el llenado de la declaración anual de personas físicas, pero ante la eliminación de esta obligación, los contribuyentes pueden consultar sus ingresos y las retenciones que les efectuaron en el visor de nómina del portal del SAT. Como verán, el último párrafo es muy claro. Al día de hoy, si un contribuyente cuenta con RC, contraseña o con firma electrónica, puede ingresar al portal del SAT en el apartado del visor de nómina, lo cual se genera y se puede apreciar tanto percepciones y retenciones del ejercicio. Constancia de retenciones a terceros. Regla 2.7.5.4. Último párrafo. El CFDI de retenciones e información de pago se emitirá mediante el documento electrónico incluido en el anexo 20. Asimismo, el CFDI de retención podrá emitirse de manera anualizada en el mes de enero del año inmediato siguiente a aquel que se realizó la retención o pago, salvo que exista disposición legal o reglamentaria expresa en contrario. En los casos en donde se emita un CFDI por la realización de actos o actividades o por la percepción de ingresos y se incluye en el mismo toda la información sobre las retenciones de impuestos efectuadas, los contribuyentes podrán optar por considerarlo como constancia y comprobante fiscal de retenciones. Bien, vamos a revisar ahora el anexo 2, información sobre pagos y retenciones de ISR, IVA y IEPS. En el cuadro se puede apreciar 3 columnas: contenido de anexo, comentarios sobre su presentación y el fundamento legal. Información de otros ingresos pagados a personas físicas. Información que deberán presentar las personas morales que efectúen retenciones del 20% a personas físicas que obtengan ingresos del capítulo 9 del título 4 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de los demás ingresos de las personas físicas. No se estará obligado a presentar esta declaración siempre y cuando se hayan emitido durante todo el ejercicio 2023 comprobantes fiscales en los que conste la operación, así como el monto de la retención efectuada. El fundamento legal lo podemos encontrar en la Ley del Impuesto sobre la Renta, artículo 145, tercero y séptimo párrafo, y también en la regla miscelánea 2.7.5 y punto 7. Bien. Información de remanente distribuible pagado a personas físicas. Información que deberán presentar las personas morales con fines no lucrativos que efectúan retención del ISR por remanente distribuible a sus miembros. No se estará obligado a presentar esta declaración siempre y cuando la persona moral con fines no lucrativos hayan emitido durante todo el ejercicio 2023 comprobantes fiscales en los que conste el remanente distribuible entregado a sus miembros, así como el monto de la retención efectuada. El fundamento legal lo podemos encontrar en la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el artículo 145, cuarto y séptimo párrafo del capítulo 11 de las demás ingresos, título 4 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y también en la regla 2.7.5.7. Y por último, información de IVA, IEPS de retenido, información anual del IVA, IEPS retenido en el ejercicio inmediato anterior. Por disposición del artículo 2.2 decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas
de simplificación administrativa del Diario Oficial de la Federación, el 26 de diciembre de 2013, se establece la opción de no presentar la información deriva que se solicite en las declaraciones del ISR en términos de la fracción 7 del artículo 32 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, siempre que se cumpla en tiempo y forma con la obligación de presentar la DIOT en términos de la fracción 8 del artículo 32 de la ley del impuesto de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. No obstante lo anterior, en la página del SAT se señala como vigente el anexo 2 con fundamento en los artículos 32, fracción 5 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 19, fracción 17 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Regla 2.7.5.7. Para los efectos del artículo 145, séptimo párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se tendrá por cumplida la obligación de proporcionar la información de las personas que se les hubieran efectuado retenciones en el año del calendario con la emisión de los comprobantes fiscales en que conste la operación, así como monto de la retención en términos de los párrafos tercero, cuarto y quinto de dicho numeral. El fundamento legal lo podemos encontrar en la Ley del Impuesto sobre la Renta, artículo 145, y en la regla de 2023, 2.7.5.4. El artículo 32, fracción 5 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado impone a que los contribuyentes la exigencia de presentar mensualmente la información relativa a las retenciones efectuadas de IVA en las formas oficiales determinadas por el SAT. De ahí que la regla 2.8.3.1 de la regla miscelánea de 2021 señale que para tal efecto los retenedores deberán emplear el programa DIN en el anexo que corresponda. Esta obligación está vigente con antelación a 2013. Así las cosas. Actualmente, los retenedores deben plasmar la información correspondiente a las retenciones de IVA en el anexo 2 de la DIM, el cual no ha sido derogado en su totalidad como erróneamente se cree. Bien, lo que se puede comentar en este anexo 2 es que pareciera que no está vigente, pero revisando la ficha del SAT, sí lo está. Entonces, analizando el anexo 2, en el anexo 2 basta con que con que se emita un CFDI y que tenga el desglose de la retención de IVA, más cuando nosotros sentamos la DIOT y desglosamos la parte de la retención de IVA, se da por entendido de que cumplimos con este anexo. Declaración informativa de operaciones con terceros, DIOT. Bien, como podrán observar, existe una imagen de un ejemplo de una constancia de situación fiscal de un contribuyente que en este apartado dice declaración de proveedores de IVA, lo cual indica que tiene la obligación de presentar dicha informativa, que es la DIOT. El fundamento legal lo podemos encontrar en el Código Fiscal de la Federación, artículos 31 y 32, y en la Ley del Impuesto al Valor Agregado en los artículos 32, fracciones 5 y 8. Anexo 3. Información de donativos otorgados. Como lo mencioné con anterioridad, este anexo ya no está vigente, pero por temas de cultura lo vamos a
a revisar o dar un ejemplo de cómo qué consiste este anexo. Bien, como se podrá observar, existe una tablita, un cuadrito, que también tiene 3 columnas: contenido del anexo, comentarios y el fundamento legal. Información de contribuyentes que otorguen donativos. Solo se presenta en el caso de que se realice alguna DIN complementaria de los ejercicios anteriores al 2017. A partir de 2014 desaparecen estas obligaciones del actual impuesto sobre la renta, estableciéndose por disposición del artículo 9 transitorio fracción 10 que se debería continuar presentando este anexo por los ejercicios 2014, 2015 y 2016. El fundamento legal estaba en la ley del impuesto sobre la renta vigente hasta el 31 de diciembre de 2013. Es por ello que decimos que este anexo ya no está vigente, puesto que esto estaba en la ley de 2013. Anexo 4. Información de préstamos otorgados por residentes en el extranjero. Bien, el cuadro también tiene 3 columnas: contenido del anexo, comentarios sobre su presentación y fundamento. Información que deberán presentar las personas morales y personas físicas respecto de los préstamos que le hayan sido otorgados o garantizados por residentes en el extranjero. Este anexo se presenta a más tardar el 15 de febrero de este año con la información del ejercicio 2023. El fundamento legal se puede encontrar en la ley del impuesto sobre la renta, artículo 76, fracciones 6 y 7, y artículo 110, fracciones 6, segundo párrafo 7 y 8. Artículo 76, ley del impuesto sobre la renta, fracción 6. Presentar a más tardar el 15 de febrero de cada año ante las autoridades fiscales y mediante la forma oficial que al efecto aprueben dichas autoridades la información siguiente. Inciso A. El saldo insoluto al 31 de diciembre del anexo anterior de los préstamos que le hayan sido otorgados o garantizados por residentes en el extranjero. Y, inciso B, el tipo de financiamiento, nombre del beneficiario efectivo de los intereses, tipo de moneda, la tasa de interés aplicable y las fechas de exigibilidad del principal y de los accesorios de cada una de las operaciones de financiamiento a que se refiere el inciso anterior. Bien, para cumplir con el anexo 4 de información de préstamos otorgados por residentes en el extranjero, tenemos que evaluar el artículo 76, fracción 6, en los incisos A y B, para ver en qué supuesto cae y para que lo podamos presentar. Bien, hasta aquí mi participación. Le cedo la palabra a mi compañero Roberto. Gracias. Adelante, Robert. Gracias, Adrián. Bueno, antes que nada, pues muchas gracias por su participación en esta primera parte de la presentación. Si tienen alguna duda, por favor de depositarla en la caja de preguntas y respuestas, por favor. Ok. Vamos a tomar el punto del anexo 9. El anexo 6, 7 y 8, como lo comentaba Adrián, ya están derogados, ya no se tiene la obligación de presentarlos, pero se los voy a mencionar. El anexo 6, que era empresas integradoras, información de sus integradas, ya no está obligado a presentar. En el anexo 7 se presentaba la información del régimen de pequeños contribuyentes. Este régimen dejó de existir desde el 2014, cuando entró el nuevo régimen que era el RIF, el régimen de incorporación fiscal.
en que posteriormente en el 2022 se creó el régimen simplificado de confianza, el cual conocemos como RECICO, que como tal el RIF no ha desaparecido, ya que las personas iban a tributar en ese régimen durante 10 años y después iban a pasar a actividad empresarial, aún sigue vigente. A lo que voy es que siempre, bueno, cada periodo de tiempo siempre hay un régimen específico a aquellos pequeños contribuyentes. Ujú. En este caso, pues tenemos, como les comento, el reciclo. Por ende, el anexo 7 pues ya no se presenta, queda sin efecto. El anexo 8 hace referencia a que el SAT o la autoridad nos pedía información sobre el impuesto al valor agregado. Este anexo igual ya nos envía, ya que se ampara en el envío de la DIOT de forma mensual y con el CFDI que ampara qué importe de IVA es el que se está cobrando. ¿Ok? Muy bien. Bueno, antes de tocar el tema del anexo 9 que es partes relacionadas, operaciones con partes relacionadas con residentes en el extranjero, en la constancia de situación fiscal sí aparecen nuestras obligaciones que tenemos que presentar para dar cumplimiento. Como nos comentó Adrián al principio de la presentación, las obligaciones se van a dar a través de declaraciones y de avisos. Dentro de las declaraciones son las provisionales, las definitivas, las informativas y las anuales. En la constancia solamente aparecen las obligaciones mensuales, definitivas y provisionales, como es el ISR, la obligación de presentar la declaración de IVA. La única informativa que aparece es la declaración informativa de operaciones con terceros y la declaración anual de ISR. Entonces, el contribuyente le es muy difícil identificar qué otro tipo de obligación o qué otro tipo de declaración tiene que presentar de forma anual. Tiene que conocer muy bien su operación y así poder identificar si está sujeta a enviar, no sé, el anexo 4, el anexo 9 o el anexo 10, que son los que están vigentes. Y entrando en contexto, vamos a hablar ahora sí del anexo 9. Su fundamento es el artículo 76, fracción 10 de la ley de ISR y señala que los contribuyentes que obtengan ingresos de los títulos de los señalados en el título 1 deberán presentar la declaración informativa sobre este anexo, siempre y cuando realicen operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero. Esta declaración se tiene que presentar el 15 de febrero, pero se da un plazo o se extiende un plazo hasta el 15 de mayo, que también es la fecha de presentación del dictamen fiscal. Entonces la autoridad me dice, en general, todas las informativas me las tienes que presentar el 15 de febrero, pero para este anexo te voy a dar hasta el 15 de mayo, ya que tengas tus números dictaminados. ¿Ok? Y nos comenta que, no, ya, la siguiente, por favor. ¿Qué información se va a detallar? Tenemos que detallar los datos de identificación de la parte relacionada residente en el extranjero. Tenemos que conocer su nombre o razón social, su domicilio, su número de identificación fiscal y su clave del país por cada una de las empresas hermanas con las cuales tuvimos operaciones, tanto de ingreso como de gasto o de egreso. Los contribuyentes tienen que tener bien identificado mínimo esta información. ¿Ok? En la siguiente diapositiva vamos a ver un ejemplo. Por favor, Adrián. Tenemos el ejemplo de la razón social Paquetería de Colombia SAS, que tiene un domicilio fiscal en Avenida Independiente 1536, Bogotá, Colombia, código postal 110411. Se identifica con un ID fiscal, puede ser también un número de VAT o un Tax ID, que es lo equivalente al RFC aquí en la normatividad mexicana. En este caso, esta empresa tiene un ID fiscal que es el 125-2587-212 y su clave de país es la CO, que representa al, al país de Colombia. ¿Ok? La siguiente, por favor. Con esta información
la tenemos que tener bien identificada por cada uno de en nuestras empresas hermanas residentes en el extranjero. Si son 10 las con las que hicimos operaciones o con las que tuvimos operaciones, tenemos que tener mínimo esta información. ¿Ok? Después tenemos que decirle a la autoridad la descripción de las operaciones que realizamos con nuestras hermanas residentes en el extranjero. ¿Ok? En este caso, el método de precio de transferencias utilizado, que bueno, el más común que se utiliza es el de sobre márgenes transaccionales de utilidad de operación. Existe también el de costo adicionado, el de precio comparable, el precio de reventa, la participación de utilidades y un valor residual de participación también en las utilidades. ¿Ok? Tenemos que detallarle a la autoridad la descripción de la operación. ¿Qué fue lo que se realizó en esa operación con la parte relacionada? Primero identificar si fue un ingreso o una venta y después sí comentarle qué fue lo que se hizo. ¿Cuál fue el monto de la operación pactada y qué tipo de margen fue el obtenido y a qué valor porcentual? En los tipos de margen, pues sí existen varios. Puede ser que que fue un margen directamente de la utilidad bruta, la cual se ganó, que pudo haber sido un margen de acuerdo a una utilidad sobre ventas netas, o también que no tuvo margen. Pudo haber sido que no tuvo margen y yo lo tengo que manifestar a la autoridad de esa manera. En la siguiente diapositiva vemos el ejemplo. Tenemos el ejemplo de que la empresa mexicana es Paquetería de México SADCB, su empresa hermana es Paquetería de Colombia. ¿Ok? Ya conocemos sus datos de identificación de la de Colombia, ya tenemos el primer paso. Ahora, ¿qué se hizo o qué operación se pactó con esta empresa? ¿Ok? Vamos a suponer que se utilizó el método de precios de transferencia, el MTU, que es márgenes transaccionales de utilidades de operación, y la descripción de la operación fue un servicio de almacenaje en Colombia. En este ejemplo vamos a suponer que un cliente de Paquetería de México quiso mandar, no sé, electrodomésticos a Colombia, se gestiona su flete, ya sea aéreo, marítimo, etcétera, pero llegando a Colombia aún no han gestionado un servicio terrestre en dicho país. Entonces, los electrodomésticos van a estar retenidos y evidentemente necesitan un almacenaje en la cual nuestra empresa hermana de Colombia tiene ese servicio de almacenaje. Se llega, obviamente se pacta la operación. ¿Sabes qué? Te voy a mandar mis electrodomésticos. Y obviamente Colombia nos va a cobrar un importe sobre el almacenaje. En este caso, el monto de la operación es por 50,000 pesos. Vamos a manejarlo en pesos. Normalmente cuando existen operaciones con partes relacionadas en el extranjero, se cobra en dólares. ¿Por qué? Pues el dólar es de las monedas más fuertes a nivel mundial, al igual que el euro, al igual que la libra esterlina, y se le es más fácil hacer la equivalencia a cualquier empresa extranjera. Es más fácil hacer la conversión a dólares que a su moneda nacional de cada país. Entonces, para no meternos en temas de tipo de cambio, vamos a suponer que la operación se dio por 50,000 pesos. Nos pide la autoridad qué tipo de margen se obtuvo para esta operación. Vamos a suponer que se utilizó la utilidad operativa a costo de ventas y que su valor porcentual fue del 10%. Ok. Colombia me cobra 50,000 pesos por el almacenaje, una utilidad operativa del 10%, que vienen siendo 5,000 pesos, y yo le voy a dar el precio de venta al cliente de 55,000 pesos. Evidentemente solamente estamos hablando sobre la operación de almacenaje. La empresa mexicana, aparte de cobrarle este almacenaje, le cobró el flete, le cobró a lo mejor un servicio de agencia aduanal X. En este caso nos vamos a enfocar a esa parte de la venta que hizo la Paquetería de México con su cliente. De toda esa operación, supongamos que fueron 300,000 pesos, solamente la autoridad nos pide detallar
ese pequeño importe de 50,000, o no pequeño, sino ese importe de 50,000 pesos que fue parte de la operación y que realizamos a través de una empresa hermana residente en el extranjero. Hasta aquí, si tienen alguna duda, igual déjenmela saber en preguntas y respuestas, por favor. No vamos a tomar igual temas de IVA. Obviamente ese precio de 55,000 pesos se le va a cobrar al cliente más IVA aquí en México, pero ahorita lo vamos a dejar fuera, ¿vale? En la siguiente, por favor. ¿Qué más información tenemos que detallar a través del anexo 9? Información fiscal. La información fiscal que me resultó sobre todas operaciones que tuve con mis partes relacionadas residentes en el extranjero. Tengo que mostrarle a la autoridad o tengo que manifestarle cuál fue mi monto acumulado obtenido, cuál fue mi monto deducido obtenido, si utilizamos algún tratado para evitar doble tributación y en caso de que sea sí, qué tasa de retención fue la que se ocupó. ¿Ok? En el siguiente ejemplo, en la siguiente, por favor. Bueno, nos dice el anexo 9 que tenemos que manifestar la totalidad de los ingresos, ¿no? No, si yo en Paquetería de México, que es la que está sujeta al anexo 9, tengo que presentar todas las operaciones que tuve con Paquetería de Colombia, no va a ser una por una, sino si fueron 100 durante el año, yo las 100 las junto y saco mi total de operación que yo tuve con esta empresa. Así por cada una, con Paquetería de Perú, con Paquetería de Guatemala, etcétera. ¿Ok? Pero en este ejemplo vamos a suponer que solamente fue una operación y con un solo proveedor. Perdón, sí, con un solo proveedor. Ok, no, te puedo regresar a la anterior, perdón, Adrián. Bueno, tenemos una pregunta. Dice, el anexo 9 lo presenta la empresa que cobra el ingreso, la parte relacionada o la que paga. Ok, el anexo 9 lo va a cobrar la empresa que está constituida en la legislación mexicana, esa empresa. Esta empresa que tiene una inversión extranjera, que su holding a lo mejor está en Estados Unidos, pero a la misma vez tiene empresas hermanas, es la que la mexicana es la que va a presentar este anexo, ¿sale? Ya sea que lo presente porque obtuvo un ingreso por parte de una empresa hermana o lo presente de acuerdo a que tuvo un gasto con dicha empresa hermana. Pero la que está obligada a realizar la presentación de este anexo es la empresa mexicana. ¿Ok? No sé si con esto queda claro la pregunta. Bueno, ok, de acuerdo. Muy bien, entonces íbamos en la parte fiscal, donde tenemos que mostrarle a la autoridad cuál fue nuestro monto, nuestro ingreso acumulado y nuestras deducciones que se obtuvieron, ¿no? Ok, como sabemos en este ejemplo, el monto de la operación fue de 50,000 pesos. Y determinamos que la empresa de Colombia nos cobró 50,000 pesos y nosotros le dimos un precio de venta al cliente de 55,000, teniendo una utilidad operativa de 5,000. ¿Cómo se va a presentar esta información ante la autoridad de forma mensual? Bueno, de forma anual, perdón. Yo le tengo que decir a la autoridad, supongamos que fue la única operación que tuvo durante el año. Mi monto acumulado fue por 55,000 pesos, que es el 100% de mi ingreso. Mi monto deducido fue de 50,000 pesos, que representa el 90%. Esos 50,000 pesos o esta operación, ¿cómo se va a amparar? Evidentemente es un comprobante de un proveedor extranjero. ¿Qué tiene que decir ese comprobante para que yo me lo pueda deducir? Tiene que tener, sí, el nombre de la razón social, que en este caso es Paquetería de Colombia, su dirección, su ID fiscal, recordemos que puede ser el ID, el número de VAT o el Tax ID, y tiene que venir a nombre de la empresa, que en este caso es Paquetería de México SADCB.
El SAT no va a tener conocimiento de esta operación porque no tiene un CFDI de por medio. No va a estar dentro de su repositorio de la autoridad y por ende, pues, me va a decir, oye, tú te estás deduciendo 50,000 pesos. Dime qué son. Yo esta información no se la presento en el mes. ¿Cómo se la estoy presentando? Hasta el envío del anexo 9. Hasta ese momento, de forma anual, yo le estoy diciendo a la autoridad que esos 50,000 pesos corresponden a un comprobante de un residente en el extranjero. Y la autoridad no se espera a que termine el año. Han llegado muchas vigilancias profundas de que la autoridad me dice, oye, tú te estás deduciendo 50,000 pesos, pero yo en mi sistema no tengo nada. Explícame por qué. Ok. Se adelanta la autoridad y uno le hace mención de que se está deduciendo un comprobante de un residente en el extranjero. No se está esperando a que llegue el 15 de febrero del siguiente año para yo mostrarle esta operación. No se está esperando el 15 de mayo que ellos mismos nos dieron ese plazo para que yo le muestre que ese monto deducido corresponde a una operación con un residente en el extranjero. ¿Ok? Bueno, entonces seguimos. Nuestra información fiscal me determinó una base gravable de 5,000 pesos y se paga el 30% de esa utilidad, que nos da 1,500 pesos. La segunda parte del anexo me dice, utilizaste un tratado para evitar doble tributación. Si vamos a suponer que en Colombia sí hay un tratado donde, no sé, específicamente con los electrodomésticos, existe una tasa de retención del 15%. Entonces, sobre los 50,000 pesos que Colombia tuvo como ingreso, él va a pagar su impuesto menos una retención de ese 15% por el tratado que se tiene con México. Y la parte de México, como Colombia ya pagó ese impuesto por esa operación, yo en México me voy a retener ese 15% de mis impuestos, el cual mi impuesto a pagar va a ser de 750 pesos y ya no de 1,500. Digo, solamente en el caso de que exista un tratado para evitar doble tributación. Cada contribuyente tiene que identificar esa parte con cada país en la cual esté constituida su empresa hermana residente en el extranjero. No sé si hasta aquí hay alguna duda. Ok, bueno, de haber duda, igual la pueden depositar y le damos respuesta, ¿vale? La siguiente diapositiva, por favor. Aparte de la información fiscal, tenemos que manifestar información financiera de cómo afectó esa operación con mi parte relacionada en el extranjero, cómo afectó mi información financiera. Y para ello, debo de manifestarle a la autoridad cuál fue mi ingreso, cuál fue mi costo, cuál fue mi gasto operativo y cuál fue mi promedio de activos operativos. ¿Ok? La siguiente, por favor. Siguiendo en el ejemplo de Paquetería de México, que le pidió un servicio a Paquetería de Colombia, recapitulemos, fue el monto de 50,000 pesos, que fue un costo pactado con la empresa en Colombia, fue el 10%. Bueno, aquí no necesariamente se va a utilizar el mismo tipo de margen obtenido. Aquí ya depende de cómo se pacten las operaciones con partes relacionadas con todas sus empresas hermanas en el extranjero. Digo, puede ser que Paquetería Colombia fue el 10%, ¿no? Pero mejor con Paquetería Perú, como le ofrece un tipo de servicio, no almacenaje, sino, no sé, traslados locales o otro servicio, ahí a lo mejor se pacta el 5%. O a lo mejor con Guatemala se pacta que no va a haber utilidad, que va a ser sin margen. Ujú. Entonces aquí cada
cada costo pactado, y de las dos formas, tanto en costo pactado, o sea, cuando Paquetería de México le pida un servicio a Colombia, igual como Colombia le pide un servicio a México, se tiene que pactar el porcentaje y se debe utilizar para cualquier tipo de operación, ¿ok? Entonces, bueno, en este caso ya el ejemplo es el 10%, utilidad de 5% y el precio de venta al cliente fue 55,000. ¿Qué nos dice la autoridad? Ok, ya me diste información fiscal, ahora necesito tu información financiera. ¿Qué efectos tuvo esa partida dentro de tu información financiera? Le decimos, ok, autoridad, pues mis ingresos o mi venta neta por ese servicio fue de 55,000 pesos. Mi costo de ventas fue de 49,000 pesos. Vamos a suponer que dentro de esos 50,000 pesos, Paquetería de Colombia SAS nos cobró 49,000 por el almacenaje y nos cobró aparte 1,000 pesos por maniobras, dando así los 50,000 pesos. Entonces, mi costo de ventas fue perdón, mi utilidad bruta fue por 6,000 pesos, menos mis gastos operativos, que fueron de 1,000 pesos. Yo tuve una utilidad por esa operación de 5,000 pesos. También me pide mi promedio de activos operativos. Ese dato es informativo. O sea, ¿cuál fue mi promedio? ¿Cuánto de activos yo ocupé para llevar a cabo esta operación? ¿No? Como es un promedio de activos, es un promedio operativo, tengo que sacar mi promedio de todas las operaciones que yo tuve con mis diferentes partes relacionadas residentes en el extranjero. Vamos a suponer que yo tuve servicios con paquetería de Colombia, con paquetería de Perú, con paquetería de Guatemala, con paquetería de España, etcétera. En conjunto con todas ellas me dieron 10 empresas. 10 empresas. El promedio de activos operativos es, de acuerdo al promedio de esas 10 empresas, cuánto fue lo que yo ocupé para realizar esta operación. Es decir, estos 75,000 pesos va a ser un dato que van a figurar en todos mis registros que yo establezca dentro de mi anexo 9 de la DIM. ¿Ok? En la siguiente, por favor. Una antes, esa. Ok. También, ¿qué nos pide el anexo 9? Nos dice, quiero saber tu rango intercuartil de las operaciones o empresas comparadas. ¿Qué quiero saber de ahí? ¿Cuál fue tu concepto de rango? Quiero saber tu límite inferior, tu mediana y tu límite superior. ¿Cuál fue el número de elementos de la muestra y tu código SIC de los elementos? Esta información, ¿dónde la podemos encontrar? La podemos encontrar en el estudio de precios de transferencia. El concepto de rango, la autoridad nos marca tres. Si fue el análisis de acuerdo a los márgenes de utilidad o porcentajes o tasas, o fue por un precio o monto de la contraprestación, tanto en pesos o en moneda extranjera. Esos son los conceptos que maneja el anexo 9 y es la información que se va a detallar. Ahora, les digo que esa información la obtenemos dentro de nuestro estudio de precios de transferencia. En la siguiente diapositiva, por favor, Adrián, vemos un ejemplo. Vemos que esta empresa, el tipo de margen fue el de márgenes transaccionales de utilidad de operación. O sea, yo tuve un margen sobre la utilidad de la operación. Las empresas evaluadas son las siguientes: China Master Logistics, Ceban, Radian Logistics, Claskin, Intergis, CH Robinson Worldwide, Sharebasu Logistics, XPO Logistics, Hub Group, DSB AS y Expeditors International. ¿Ok? ¿Qué nos pide? Bueno, y abajo tenemos el rango intercuartil, que es el límite inferior, la mediana y el límite superior. Ok. El anexo 9, ¿qué nos pidió primero? El tipo de margen obtenido, ¿no? Digo, el concepto de rango, perdón. En este caso es márgenes de utilidad o porcentajes o tasas. Nos pide el límite inferior, en este caso es de 3,96%. Mi mediana es de 5,28 y mi límite superior es de 8,42. El número de muestras es las empresas comparables que tenemos aquí arriba, que son 11 empresas. Esas 11 empresas fueron objeto de estudio
para mi estudio de precios de transferencia. De estos datos estadísticos nace la información que yo voy a presentar dentro de mi anexo 9 en la parte de, este, de los rangos. ¿Se puede regresar tantito, Adrián? La anterior. Y mi rango intercuartil de las operaciones o de las empresas comparadas. Ok. También tenemos el número SIC. En la siguiente, por favor. El cual, en este caso, bueno, de esta empresa, en este ejemplo del estudio de precios de transferencia, tuvo un código SIC que es el 4731 y hace referencia a los acuerdos de transportación de carga. Esta información, como les comento, nace del estudio de precios de transferencia y tenemos hasta el 15 de mayo para presentarla. Esta obligación no aparece en nuestra constancia de situación fiscal, ya que cada contribuyente tiene que analizar si durante el ejercicio tuvo este tipo de operaciones. Si las tuvo, está obligado a presentar el anexo 9 a más tardar el 15 de febrero, con su plazo que nos da la autoridad al 15 de mayo, siempre y cuando se dictamine. ¿Ok? Hasta aquí termina el anexo 9. ¿Tienen alguna duda? Vamos a dar un minuto para que pongan sus dudas. Bueno, seguimos. Para terminar el anexo 9, nos pide información adicional, donde me dice si bueno, me pide la descripción de la actividad del contribuyente, que si se cuenta con el estudio de precios de transferencia y en caso de que no se cuente con un estudio de precios de transferencia, me va a preguntar, ¿se cuenta con un acuerdo anticipado de estudio, bueno, de precios de transferencia y qué número de oficio tiene? Ujú. Esta información, pues como ven, es adicional. En caso de que lo que manifestamos no venga dentro de un estudio de precios, tenemos que decirle que si contamos, no bien se debe de contar con un acuerdo con un acuerdo anticipado de estudio de precios de transferencia y poner el número de oficio. Con eso ya queda amparado que nuestros números que estamos reportando, pues están bajo estudio, bajo este estudio. La siguiente, por favor. Tenemos el anexo 10 fideicomisos. Igual sigue vigente, es el último anexo que se va a presentar dentro de las informativas anuales y dice que que es bueno, ¿qué tenemos que mandar? Es una operación efectuadas a través de fideicomisos. Si nosotros ejercimos ese tipo de operaciones, también las tenemos que manifestar dentro de la DIM. Y nos dice información que presentan las personas morales respecto de las operaciones efectuadas en el ejercicio anterior a través de fideicomisos. Y el fundamento legal está en la ley del ISR 2023 en su artículo 76, guión 13. ¿Qué es un fideicomiso? Un fideicomiso, recordemos que es la transferencia de un bien o recursos a una persona. Y esta, bueno, se entrega, se dan condiciones de que se devuelva
durante un lapso de tiempo y en las condiciones que se estipula. ¿Ok? En la siguiente, por favor. Tenemos, ¿qué se va a presentar en este anexo 10? Tenemos que identificar si se trata de un fideicomitente o un fideicomisario, el RFC de la fiduciaria es la que administra los bienes, tenemos que poner su RFC y su denominación, el nombre del fideicomiso, puede ser, no sé, pacto con el medio ambiente o pacto por tu localidad o no sé, ¿no? El nombre que tenga ese fideicomiso. El número de fideicomisos, el RFC del fideicomiso, el número de fideicomisarios, tenemos que plasmar la fecha de constitución, el porcentaje de participación y si se obtuvo utilidad o pérdida de esa operación. No necesariamente tuvo que haber habido una utilidad. Puede ser que no salió la operación y pues en vez de darme una utilidad, pues perdí. Perdí al hacer eso. También lo tengo que manifestar. Y el monto proporcional de pago de ISR. De acuerdo a estas operaciones de fideicomiso, ¿cuánto fue lo que yo pagué de ISR? La DIM me marca también la base gravable de IETU, el crédito fiscal por deducciones que exceden a los ingresos IETU y el monto proporcional de pagos provisionales de IETU. El IETU a partir del 2014 ya no existió, ya no existe ese impuesto, pero la DIM cuando la descargamos aún me aparece esa información. Con tal de ponerle cero, ya se da te deja avanzar el sistema y y ya, se cumple con la obligación. Ok, con eso se termina el envío de la DIM en sus diferentes anexos. Recordemos que de los 10 solamente hay 4 vigentes y de esos 4 el anexo 2 se puede amparar con el CFDI de retención. O sea, sí, con el CFDI que ampare que, no sé, si fue un servicio de arrendamiento a la persona física, pues ahí va a aparecer la retención del IVA, del ISR y conjunto con la DIOT se va a dar por presentada el anexo 2, pero como nos comentó Adrián, no es que no se esté obligada a no presentarla, sino que si al hacer eso ya le damos por cumplimiento con esa obligación. Ok, entonces de la DIM, en sus anexos, ¿tienen alguna duda adicional? Bueno, aquí tenemos una duda. Dice, si mi empresa madre extranjera me cobra por conceptos de gastos administrativos, pero no lucró con ese gasto porque lo revendió, también debe de ser incluido en el anexo 9, sí. Sí, aquí en el anexo 9 recordemos que hay una operación que dice que no, hay otra opción que dice no operativa, donde vamos a reflejar a la autoridad que sí, evidentemente sí tuve una operación con la empresa madre en este caso, porque me está cobrando, no sé, pues, sí, un gasto de administración, no sé, por el uso de sus plataformas o el uso de sus sistemas, no sé, X. Me está cobrando, yo le pago, pero sí yo le tengo que manifestar a la autoridad que tuve esa operación con ese residente en el extranjero, que en este caso es la holding, pero que no tuve operación, fue una partida no operativa. No sé si tenga alguna duda, la persona que tuvo esa duda, si con eso ya quedé más claro. De acuerdo, muy bien. Pasamos a la siguiente, por favor. Listo. En temas de dar cumplimiento con la autoridad a través de declaraciones, cerramos el tema con la DIM. Ahora, la otra forma de dar cumplimiento con la autoridad es a través de los avisos. En este caso vamos a empezar con la forma 96, que ¿qué tenemos que manifestar? Es la relación de socios, accionistas o asociados residentes en el extranjero
Con- eh, esa es la información que debemos de presentar, ¿ok? La liga de descarga de esta hoja de cálculo es en www.sat.gov.mx, diagonal normatividad, diagonal 14307, diagonal formas y formatos fiscales. En esa liga ustedes pueden consultar la hoja de cálculo. Ahora, ¿qué nos dice la regla? Dice, para cada uno de los residentes en el extranjero, la clave en el RFC genérica son las siguientes. Para personas morales es la EXT 990101NI1 y para personas físicas es EXTF 900101NI1. Dice, lo anterior no exime a la persona moral o al asociante residente en México de presentar ante las autoridades fiscales la relación de socios extranjeros a que se refiere el artículo 27, apartado A, cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación. Esta información no se presenta a través de la DIM, se presenta a través de mi portal. En la página del SAT hay un apartado para subir fichas de trámite. Por ejemplo, cuando se contesta algún requerimiento, se sube la información a través de mi portal. Mi portal es el portal que pone la autoridad para el contribuyente y para que a través de él se solventen pues varios temas, ¿no? Algún aviso, alguna aclaración, alguna solicitud, etcétera. Entonces, este aviso se va a presentar conforme a la ficha de trámite 139 diagonal CFF y se llama Declaración de Relación de los Socios, Accionistas o Asociados residentes en el extranjero de personas morales residentes en México que no optan por inscribirse en el RFC, forma oficial 96. ¿Ok? ¿Cuándo se presenta? Se presenta del 1 de enero al 31 de marzo. El contribuyente tiene ese rango de 3 meses para presentar esta forma, recordando, siempre y cuando sus socios sean socios, accionistas o asociados que no sean de México. ¿Ok? La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Listo. Este es el formato descargable, es este que estamos viendo, donde me dice datos del contribuyente que presenta la relación de socios, accionistas o asociados residentes en el extranjero. Tenemos que colocar el RFC del contribuyente, obviamente en México. Vamos que todavía sigue siendo Paqueterías de México. Vamos a poner su RFC, su denominación o razón social, que es Paquetería de México, SADCB. El ejercicio fiscal al que corresponda la relación, en este caso vamos a hacer la de 2023, que se presenta entre enero y marzo, y los datos de los socios, accionistas o asociados residentes en el extranjero. Si es un socio persona física, ya vimos cuál es el RFC. Si es un socio persona moral, igual ya vimos su RFC. Tenemos que indicar si es bueno, para empezar, si es socio, accionista o asociado. Posterior, el nombre del socio, accionista o asociado. Posterior, el país de residencia, si es de Ucrania, si es de Dinamarca, si es de Alemania, etcétera. Su domicilio, el domicilio no debe contener mínimo en la calle, número, el, por ejemplo, en el caso de que vimos de Colombia, que sea Bogotá, Colombia, y su número de código postal. Ujú, con eso ya damos por hecho el domicilio. Y su número de identificación fiscal. Aquí es el número de ID fiscal, número de VAT o el Tax ID de acuerdo al número, de acuerdo a la nomenclatura o códigos que maneje cada país. Tenemos que checar el acta constitutiva actualizada, donde figuren los socios en los cuales vamos a presentar esta forma. No podemos, a lo mejor si hubo un cambio de socios durante el ejercicio, y agarramos, no sé, la forma del año pasado y la queremos mandar así como está, estamos cometiendo un error. Tenemos que
tenemos que actualizar nuestra forma 96 con el nombre, con esos requerimientos que nos pide el formato, para que no estemos mandando información errónea a la autoridad. Hasta aquí con la forma 96, no sé si tengan alguna duda. Tenemos una pregunta, dice, en caso de que no se presente la forma 96 por diversos ejercicios fiscales, ¿hay forma de regularizar esa situación? Sí, sí podemos mandar la forma 96 de los ejercicios que no se han presentado. Digo, como es un tema de avisos, sinceramente la autoridad yo no sé cómo pueda detectar que no se ha mandado esta información. No sé, no es como un dato numérico cuando llega algún requerimiento porque no se presentó la declaración de noviembre. Al no ser este un dato numérico, desconozco cuál sea el método por el cual la autoridad pueda determinar que no estamos cumpliendo con la forma 96, pero si ustedes contribuyentes ya identificaron que están obligados a presentar esta forma o este aviso, sí tienen que poner al corriente. Tienen que poner al corriente de los ejercicios que no se ha presentado. Ok. Otra forma es la forma 86A, que nos hace referencia a los conceptos de aportaciones para futuros aumentos de capital y aumentos de capital recibidos en efectivo. ¿Cuándo se debe de presentar esta forma? Dentro de los 15 días posteriores a que haya recibido cantidades superiores a 600,000 pesos. Vemos un cuadrito que dice contenidos relacionados y se descarga del aviso de préstamos de aportaciones para futuros aumentos de capital. Ahí tenemos el link, ahí lo observamos en color azul. En ese link ustedes van a descargar el aplicativo. Aquí no es una forma, es un aplicativo que de igual manera nos va a dar un archivo, punto declaración, que vamos a subir a través de sus medios digitales del SAT. Y la obligación de presentar esa declaración la encontramos en el Código Fiscal, en el artículo 31. ¿Ok? Y también en la ley del impuesto sobre la renta para 2023 en su artículo 76 fracción 16. La siguiente, por favor. Ok, recapitulando, en tema de la DIM. La DIM se presenta el 15 de febrero de cada año y tratándose de partes relacionadas, que es el anexo 9, la autoridad nos dice que tenemos hasta el 15 de mayo para presentarla. ¿Cómo se presenta? En la página del SAT, la cual podemos tener acceso con contraseña o con la e-firma. La siguiente, por favor. Ok. En la imagen del lado izquierdo, ya una vez ingresando al SAT, tenemos que cargar el archivo que genera la DIM. La DIM lo genera como lo observamos en la parte de arribita, derecho, donde dice OHC15, unos números, y acaba con punto .dec. Ese archivo DEC, ese archivo declaración, es el que tenemos que enviar a través de los medios electrónicos del SAT. Vamos a cargar el archivo. Obviamente, en el anexo, en la DIM, me pone, sigue vigente todos los anexos del 1 al 10. Yo tengo que poner la opción de que si se presenta con datos o no se presenta con datos. Si se presenta con datos, por ejemplo, supongamos que solamente tuve el anexo 4, tuve préstamos de residentes en el extranjero. Solamente yo pongo el anexo 4 que se presenta con datos y lo demás lo pongo que se presenta sin operaciones. Si tuve anexo 4 y 9, al 4 y 9 le pongo que tengo datos y a los demás le pongo que no, que se envía la información sin datos. Aquí la autoridad pues sí necesita actualizar ese archivo de descarga, pues que me quite los que ya no ocupamos, que me quite
el 3, el 5, 6, 7, 8. Más bien que solamente me deje el 2, 4, 9 y 10. No, aún no lo han actualizado, me imagino que en un futuro pues lo van a actualizar. Después de enviar esa información, me da un número de referencia en la cual yo voy a poder reimprimir el acuse, igual a través de la opción reimpresión de acuses del SAT, y me va a dar el acuse de aceptación. El acuse de recepción me indica que ya envié, ¿no? Pero el acuse de aceptación es que una vez enviado, ya pasó por la revisión de la autoridad y fue aceptado mi declaración, ¿ok? Y ya con mi acuse de aceptación, ya doy por cumplida mi, mi obligación de informarle a la autoridad sobre esas operaciones a través de mi declaración informativa múltiple. La siguiente, por favor. Bueno, antes de entrar al tema de multas e infracciones, ya conociendo un esquema más amplio, que no solamente debemos de presentar las mensuales, ¿no? Las definitivas, provisionales o la DIOT, y que ya conocemos que de acuerdo a la empresa, qué información adicional debemos de presentar, antes de entrar en este tema de multas e infracciones, no sé si tengan alguna duda, algún comentario o no sé, algo que les haya sucedido dentro de estos temas de informativas. Vamos a dar un espacio de un minuto por si tienen alguna duda y la podemos responder. Ok, tenemos una pregunta que, bueno, nos piden el fundamento legal para la forma 96. El fundamento legal lo podemos encontrar en el artículo 27, cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación. ¿De acuerdo? Ok, muy bien. Pasamos a las multas e infracciones. ¿Qué nos dice el artículo 81 del Código Fiscal de la Federación? Me dice, son infracciones relacionadas con la obligación de pago de las contribuciones, de presentación de declaraciones, solicitudes, documentación, avisos, información o expedición de constancias y del ingreso de información a través de la página de Internet del SAT. O sea, si yo no cumplo con las obligaciones a través de declaraciones, solicitudes, documentación, avisos, etcétera, y estoy cometiendo una infracción. ¿Qué me dice la primera fracción? No presentar las declaraciones, las solicitudes, los avisos o las constancias que exijan las disposiciones fiscales o no hacerlo a través de los medios electrónicos que señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o presentarlos a requerimiento de las autoridades fiscales. Aquí, bueno, de aquí dice que si yo no lo hago a través de sus medios electrónicos, estoy cometiendo una infracción. La verdad, no, yo nunca he presentado o no he visto que alguna información se presente de alguna otra manera. No sé si yo ir al SAT y presentarle mi DIM, ya no lo estoy haciendo a través de medios electrónicos y me pueda generar una multa. No lo sé. La verdad es que hoy en día, con la tecnología, así como va en la actualidad, que todo se encuentra en las plataformas del gobierno o en la nube, pues ya todo se hace a través de esos medios. Ya no existe alguna información que no se presente a través de ellos.
Ya todo se presenta con sus aplicativos, con sus formas. En el SAT podemos encontrar todas las facturas que hicimos, ¿no? De CFDI desde el 2014 a la fecha. O sea, no, digo, yo no he conocido alguna información que no se haya presentado por esos medios en la actualidad. Digo, anteriormente sé que así se manejaba. Había la opción de presentarlo a través de esos medios o de forma presencial. Pero bueno, así nos dice la fracción uno. Dice, no cumplir los requerimientos de las autoridades fiscales para presentar alguno de los documentos o medios electrónicos a que se refiere esta fracción o cumplirlos fuera de los plazos señalados en los mismos. Si yo, ¿qué quiere decir? Si no presenté yo mi DIM el 15 de febrero, lo presento después y me detecta la autoridad esa parte, pues estoy cometiendo una infracción. Estoy cometiendo una infracción al artículo 81 del Código Fiscal de la Federación. ¿Ok? La siguiente, por favor. El artículo 82 nos comenta que a quien cometa las infracciones relacionadas con la obligación de presentar declaraciones, solicitudes, documentación, avisos o información, con la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet o de constancias y con el ingreso de información a través de la página del SAT, a que se refiere el artículo 81, se van a imponer las siguientes multas. La primera es de 1,810 pesos a 22,400 tratándose de las declaraciones por cada una de las obligaciones no presentadas. Esta fracción aplica para declaraciones provisionales, definitivas, anuales o informativas. Si yo no presento DIOT dentro del plazo que me marca la autoridad, lo detecta, me va a mandar una multa de 1,810 a 22,400. Si yo no presenté ISR, IVA, si no presenté mi declaración anual, es el mismo monto. Aquí lo que les comentaba al principio, es muy difícil, o bueno, el contribuyente tiene que conocer muy bien su operación para determinar qué obligación de declaración informativa tiene que presentar, porque esas no vienen en la constancia de situación fiscal. Es muy importante que el contribuyente conozca muy bien su operación y que obviamente con una buena asesoría de un contador le diga a qué está obligado para que no caiga en un tema de infracción y mucho menos que le impongan una multa por no cumplir con sus obligaciones. El artículo, digo, en ese mismo artículo, en su fracción, en su inciso D, marca que de 18,360 a 36,740 va a ser la multa por no presentar las declaraciones en medios electrónicos, estando obligado a ello. Digo, no, yo por mi experiencia, en la actualidad no se presenta nada que no sea a través de sus medios electrónicos del SAT. Anteriormente sí se presentaba de forma presencial. Inclusive creo que aún se puede presentar algunos puntos, algunas declaraciones en las oficinas del SAT, pero siempre tiene que ser a través de sus medios electrónicos. Aún así, aunque uno vaya al SAT, el SAT lo va a ingresar a sus medios electrónicos. Digo, no entiendo muy bien todavía, o aún digo, no entiendo que todavía está esta parte si ya todo se presenta a través de ellos. El CFDI es a través de tiene que ser timbrado a través de ellos. Las declaraciones informativas se presentan a través de sus herramientas que nos pone a disposición la autoridad en su página de internet, tanto en la DIM, por ejemplo, en la DIOT. Las declaraciones pues se hacen, de hecho ya el portal de pagos, declaraciones y pagos, pues ya está, si se han dado cuenta, contadores, ya aparece la información cargada de los ingresos que obtuvimos en el mes. O sea, ya toda la información ya la tienen ellos y se presenta a través de sus medios electrónicos. Entonces, bueno, si aún así existen todavía contribuyentes que presenten, que presenten sus obligaciones que no sean a través de medios electrónicos, pues tengan mucho cuidado, porque la multa aquí es mayor y es de 18,360 a 36,740. ¿Vale? La siguiente, por favor. Pues con esto concluimos la participación, el curso de las declaraciones informativas que corresponden para este año 2023. Si tienen alguna duda, pues por favor,
¿Alguna duda adicional? Por favor, háganosla saber. No sé si haya más dudas, Adrián. Si no, de mi parte, pues sería todo. No tenemos ninguna pregunta, ¿ya? Este, compañeros de IGEA, les pido un minuto para tomar la asistencia, por favor. Listo, ya tengo la asistencia. Les agradezco su participación y que tengan un excelente fin de semana. Gracias.